Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de los Gómez. Yo soy Betsy Moisés y continuamos en nuestra serie Teología Práctica. Y hemos estado explorando aspectos de el carácter de Dios, atributos de Dios que nos enseñan que Él no es como nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de un atributo que es muy importante y que a veces no tomamos en cuenta. O no asociamos en la dinámica de nuestra vida, en la cotidianidad. Como hemos dicho en episodios anteriores, la Biblia nos invita a conocer a Dios y lo hace para el bien mismo del hombre. Es que el hombre pueda vivir para la gloria de Dios, conociendo su carácter, conociendo su plan, conociendo quién es el hombre, revelando la necesidad que el hombre tiene de conocer a Dios y de vivir a la luz de su verdad, porque es el mejor bien que hemos tenido es a Dios mismo. Y cuando nosotros vemos esto, Dios ha revelado atributos de Él que el entenderlos y conocerlos indiscutiblemente cambian y transforman nuestro entendimiento de ver la vida en todas sus dimensiones, aún en lo cotidiano. O sea, no hay manera de que esto que Dios ha revelado de sí mismo se divorcie de lo que nosotros vivimos cada día de nuestras vidas. Es como si Dios fuera el bien, o es el bien que necesitamos cada día de nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos una revisión de nuestras oraciones hacia Dios, aún de la oración modelo del Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que al fin y al cabo nuestra relación con Dios se traduce en Dios siendo nuestro mejor bien y siendo lo que necesitamos para vivir en este mundo caído en el que vivimos. Por eso necesitamos conocer a Dios y por eso decimos que el conocimiento de Dios no debe quedarse en su cabeza. Debe de evidenciarse en sus acciones y en su manera de vivir. Así es, y hoy vamos a recordar, a conocer una verdad muy sencilla, que si nosotros lo creyéramos y viviéramos a la luz de esa verdad, nuestra vida realmente fuera diferente. Sí. Y la verdad es que Dios todo lo sabe. O sea, a veces lo utilizamos como una frase como para el que busca venganza, para el que está en medio de un conflicto y que necesita que alguien le haga justicia. Sí. Mira, no te olvides que Dios todo lo sabe. Pero esa es una verdad muy profunda, es una verdad teológica que realmente debe impactar nuestras vidas, el hecho de que Dios es omnisciente. Sí, y cuando nosotros vemos eso a la luz de nuestra relación con Él, es trascendente, porque yo me voy a acercar a Dios como si Dios no me conociera, como si Dios no supiera. Cuando nosotros decimos que Dios todo lo sabe, es que Dios en su esencia, en su carácter, nada escapa de su atención. Él conoce todo lo creado, todo el que ha existido, existe y existirá. Todo lo creado en el cielo, todo lo creado en la tierra. Dios conoce cada detalle de su creación. Nada se le escapa, nada se le olvida. Su conocimiento es perfecto. En otras palabras, Dios no tiene, ¿cómo diríamos en español la palabra glitches? No, fallas técnicas. Dios no tiene fallas técnicas como nosotros la tenemos. Dios no sufre de Alzheimer, Dios no sufre de pérdida de memoria. Dios en su omnisciencia, como tú dices, su conocimiento de todo es perfecto, es completo. Y en esa dinámica es en la que nosotros nos encontramos en nuestra relación con Él. Ahora, yo quiero que antes de abrir nuestros corazones y hablar de este tema ya a nivel práctico, yo quiero que podamos ver cómo la Biblia nos da luz acerca de la omnisciencia de Dios, acerca del hecho de que Dios todo lo sabe. Mira, varios textos también, uno del Antiguo y uno del Nuevo. En Salmo 139, versículos 2 al 4, dice el salmista: tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya sabes toda. Hebreos capítulo 4, entonces en el Nuevo Testamento afirma: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada
que Él no sepa, que en su presencia Él no esté consciente. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Eso que tú dices, sobre todo el versículo en Hebreos 4:13, me hace pensar, y como hemos dicho en los demás atributos que hemos conversado en los episodios anteriores, que realmente para el creyente esto es una buena noticia. Sí. O sea, el hecho de que Dios lo sabe nos llama a una libertad y a una confianza entre Dios y nosotros, porque sabemos que Él nos conoce y que no hay nada oculto delante de Él. Pero yo no quiero imaginarme lo aterrador que puede ser esto para uno creyente. Claro. El hecho de que Dios conoce todos tus pecados, el hecho de que no hay nada que tú hayas podido hacer que esté oculto ante su presencia. O sea, eso debe ser algo súper aterrador para el que no conoce a Dios. Eso debe ser algo que realmente te asusta. Y yo diría también, Bexy, que debe de ser algo que el que conoce a Dios también debe de tener delante y debe tener en cuenta continuamente. ¿Por qué? Porque en ocasiones la manera como nosotros vivimos nuestra fe, como resultado de tener un conocimiento deficiente, es que nosotros entonces empezamos a esconder cosas. Entonces, antes de que tú puedas elaborar eso, yo quiero que tú me digas esto, ¿cómo el Evangelio, o sea, cómo la obra de Cristo en nuestro lugar, la buena noticia del Evangelio, transforma a esa persona que está escondiendo cosas, aún dentro de la fe? Bueno, lo primero es que cuando la Biblia nos habla de que nosotros hemos sido arrancados del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de la luz, eso trae consigo una vida de andar en luz y no en tinieblas, una vida de transparencia y no de oscuridad o de engaños, una vida de verdad y no de mentiras. Y justamente la gente esconde, engaña, se esconde en sus pecados porque no ha entendido que el Evangelio nos ha traído a esa libertad, nos ha traído a esa verdad, a vivir una vida sin hipocresías, una vida de una sola manera. Y es la manera en la cual el Señor nos ha invitado, esa vida plena, en libertad, en luz, en transparencia, una verdad que se manifiesta en la dinámica de la confesión, del arrepentimiento, del perdón, y que en ocasiones es parte de nosotros exponer lo que ya Dios sabe y lo que nosotros también sabemos. Tú decías que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce nuestras motivaciones. Por eso que de ahí que Pablo en Gálatas 6 dice que Dios no puede ser burlado. O sea, yo no sé a ti, a mí me pasó y me ha pasado en mi relación con el Señor años anteriores, principio de nuestro matrimonio, antes de nuestro matrimonio, que yo creía que me iba a salir con la mía, o yo creía que podía burlar a Dios. Yo creía, mira a dónde llega la arrogancia. Uno llega al punto de creerse que puede burlar a Dios, o que puede engañar, yo no diría engañar, pero puede como manipular salirse a Dios, con las suyas. salirse con las suyas. Y no es así, no es así. Cuando uno decide vivir una vida de ocultar sus pecados, de falta de transparencia o de esconder cosas en el ámbito matrimonial, justamente estamos pasando muy por alto que Dios lo conoce y que Dios, como tu hijo, como hijos que somos de Él por el bien nuestro va a traer a la luz muchas de nuestras faltas y muchos de nuestros pecados. Justamente en esta semana hemos estado como viendo con mucha sobriedad casos de pastores y personas, autores que han caído, que tienen un patrón de pecado oculto que por han mantenido años. por décadas, por años. Por años, y bueno, esto ha salido a la luz, obviamente. La familia, la iglesia, las personas alrededor de estas personas están sorprendidas, sí, impactadas, pero hay uno solo que nunca se sorprendió, porque Dios todo lo conoce. Entonces, qué importante y qué necesario es para los matrimonios, para las personas, los creyentes en general, que nosotros podamos entender y recordar que realmente Dios todo lo sabe. Que Dios todo lo sabe y que no hay nada que se escapa. ¿Por qué? Porque nuestro pecado
de manera natural nos va a llevar por defecto a escondernos. Y de hecho lo vemos desde el Edén. Sí, desde el Edén. Desde que el hombre pecó, lo que quiso fue esconderse. O sea, en el momento en que el hombre peca, en ese momento, en lugar de él correr a los brazos amorosos de su creador, lo que él hace es que dice, no, realmente yo creo que me puedo esconder de ti aquí, detrás de estos arbustos. Como que Dios no sabe precisamente dónde le está. Como que Dios no sabe la historia. Y Dios le pregunta, ¿qué hicieron? Le está dando la oportunidad. Le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dándole la oportunidad. ¿Quién te ha dicho que no comí, que podías comer? La verdad es que ese mismo patrón lo vemos en otros hombres de las Escrituras también. El caso de David, cuando él mismo tratando de esconder su pecado, sus atrocidades, pues Dios trae al profeta Natán. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Pedro, el Señor le dice, ¿me amas? Y él decía, sí, Señor. Al final, ¿cómo concluye Pedro? Diciendo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo. La verdad es que nosotros no podemos pretender que engañamos a Dios, es engañarnos a nosotros mismos. Y eso en ese sentido tiene muchas aplicaciones, Bexy, prácticas. El conocer esa verdad es una invitación a una vida de transparencia, es una invitación a una vida de andar en luz. Por eso decíamos, nuestro conocimiento de Dios un correcto conocimiento de Dios debe traducirse en una vida correcta de andar, en una manera correcta de relacionarte incluso con el prójimo, porque tú conoces este Dios que a sus hijos está comprometido con santificarlos, tallar su carácter en él, y por lo tanto esas cosas que muchas veces nosotros creemos que Dios no sabe o que Dios le está ignorando, no, Dios muchas veces nos da el tiempo para que nosotros podamos venir a Él en arrepentimiento, apartarnos y confesar. Amén. Y me encanta ver cómo ese Dios que todo lo conoce, ese Dios que todo lo sabe, ha provisto un plan de salvación para que entonces ahora el hombre pueda acercarse a Él con libertad, pueda abrazar la verdad con gozo de que Él todo lo conoce. Y aún el autor de la carta a los Hebreos dice muy, muy claramente que Dios está invitándonos a acercarnos a Él confiadamente. O sea, imagínate lo increíble que es acercarme a alguien que sabe todo de mí, que conoce todas las atrocidades que han pasado por mi mente, la corrupción de mi propio corazón, y aún así, amorosa y tiernamente, me está invitando a su presencia porque me recibe con agrado. Sí. Si no fuera por Cristo, eso no fuera posible. Mira, de hecho, el texto que leímos, ¿cuál fue? ¿Hebreos qué? Hebreos 4, versículos 13. ¿Tú sabes lo que dice? Lo siguiente. Lo siguiente justamente conecta con esa idea. Teniendo pues, este es el 14, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es una invitación a venir transparentemente a reconocer que no hay nada oculto por el versículo 13. Como decíamos, no hay cosa creada oculta a su vista. Todas están a descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Y luego entonces te invita, ven al trono de la gracia, porque es que a Dios tú no te vas a presentar de una manera, no vas a poder ocultar nada de lo que ya Él conoce de ti. Te voy a decir por qué este atributo de Dios es tan hermoso, por múltiples razones. Primero, y muchas maneras prácticas en las cuales nosotros, en nuestra relación con Él y con otros, podemos poner en cuenta. No solamente la invitación a una vida de rectitud, a una vida de transparencia, a una vida de confesión, a una vida de verdad, en esa base que el Evangelio nos promueve, sino también el saber que Dios no se olvida de mí. Amén. El saber que Dios no está ignorando mis necesidades, todas. Amén. Las materiales, las emocionales, las espirituales, las familiares. O sea, Dios no se olvida de ti. Eso me ayuda entonces a acercarme, porque a veces
nuestra mente caída nos lleva a pensar que nosotros nos relacionamos con un Dios olvidadizo que está tan ocupado que de mí Él no sabe nada ni está pendiente. No, Dios no se olvida de ti y Dios sabe todo de ti. En otro sentido también, ¿ves? Cuando una gente está sirviendo, por ejemplo, Dios sabe las motivaciones detrás. Dios sabe si tú lo estás haciendo para tu propia gloria. Dios sabe si tú lo que quieres es construir un reino, que es construir tu propio nombre. Dios sabe si tú estás manipulando el entorno para lograr tus fines, pero Dios lo sabe. Y a veces nosotros actuamos y muchas veces espiritualizamos nuestras motivaciones bajo la premisa de que yo voy a lograr mi propósito. Dios no, ora, Dios sabe. Amén. Y Dios no puede ser burlado. Hay dos cosas que me encantan de este atributo de Dios. Número uno, el hecho de que es literalmente provisión para nuestra necesidad. Así es. O sea, el hecho de que Él lo sabe todo es justamente lo que un corazón redimido, claro, necesita y en lo que se puede gozar. ¿Por qué? Bueno, porque tú ves hoy en día todo este auge de los medios de comunicación y las redes sociales. El corazón humano lo que está diciendo es: yo deseo ser visto, yo quiero ser visto. De hecho, personas se ponen una cámara delante porque quieren mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer, quieren que otros lo admiren, quieren que otros lo miren, desean el aplauso, la aprobación y que el ojo de las personas allá afuera estén sobre sí. ¿Por qué? Porque hay en el corazón del hombre esa necesidad y ese deseo intrínseco de ser vistos, de ser conocidos, de ser amados, de ser, y que creo que es eso, o sea, de ser conocidos. Sin embargo, por más que el ser humano acumule likes, por más que el ser humano acumule seguidores o personas te vean o tú seas conocida o conocido por personas, por seres humanos, nada va a satisfacer tu corazón como el entender que tú eres conocido y visto por Dios, que Dios sabe todo de ti. Y por eso, y lo segundo que quiero decir, es que por eso es que para nosotros como familia, esta frase coram Deo es algo tan como central para nosotros, porque es que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de los ojos de Dios. O sea, vivimos de cara a Dios. Eso es lo que significa de cara, coram Deo, Dios, de cara a Dios. O sea, no hay nada aquí que Dios no esté viendo, en lo cual Dios no esté involucrado y no esté presente. Entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que para la vida del creyente, entonces toda la vida es adoración, porque es que Dios está presente, observando, sabiendo, conociendo todo. Entonces, como Dios está presente, como Dios lo conoce y lo sabe todo, no importa si yo estoy limpiando un baño y nadie lo reconoce, nadie lo ve, Dios lo ve. No importa si yo estoy haciendo algo que no es reconocido por el hombre, por el ojo humano, Dios lo ve, y ahí entonces en realidad todo cambia. Déjame darte una conexión de este atributo con la belleza del Evangelio. Cuando nosotros, el Señor nos salva, a nosotros se nos olvida que Dios conocía lo peor de nosotros. Dios conocía todo tu pecado pasado. Dios conocía todas las motivaciones pecaminosas, aún los pecados que te cruzaron por la mente ejecutar y los que has anidado en tu corazón. Y lo que eres potencial de hacer. Y de lo que eres potencial de hacer, los pecados futuros. Y Dios, conociendo lo peor de lo peor y de lo peor que tú eres capaz, aún así Dios te amó. Dime si eso no exalta entonces también la grandeza de la obra de salvación y del amor. Amén. Cuando nosotros venimos donde Dios y venimos en los términos de Dios y por los méritos de Cristo, no venimos por nosotros. Venimos siendo lo peor, aquel pecador que se ha rebelado y que ha negado a Dios con sus acciones, y ahí Dios nos encontró. ¿Qué nos hace pensar que ahora que somos sus hijos y que el Espíritu Santo nos está santificando, entonces Dios de repente desconoce nuestro andar y nuestro caminar? Por eso el Salmo 139 otra vez: tú conoces cuando me siento, cuando me levanto, desde lejos entiendes mis pensamientos, mi caminar, mi acostarme, has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Todos. Amén. Todos. O sea, piensa ahora tú, pienso yo, piensa usted. Todos
nuestros caminos son conocidos. Nada va a sorprender a Dios. Dios está, al ser un Dios omnisciente, está consciente de todo por lo que también nosotros estamos pasando. Lo cual también, la otra página de esta realidad es que eso nos trae consuelo, porque Él no se ha olvidado de ti, como lo decía anteriormente. Hay cuántas personas en su relación con Dios, las cosas no les salen bien, de acuerdo a su propio lente, bien, las cosas van de mal en peor, y han dicho, Dios se olvidó de mí. Dios no sabe lo que yo estoy sufriendo. Dios no sabe el dolor que yo estoy atravesando. Todas esas declaraciones hablan de esa limitada y pequeño conocimiento de este Dios que todo lo sabe y que está consciente. A mí me encanta que aún en nuestra manera de orar, Amén. Esto tiene una implicación. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo donde Dios, yo no vengo como a informarle a Dios. Por eso es que de cosas como que sucedieron y que Él no sabe. Yo creo que una manera de nosotros crecer en nuestra oración es justamente cuando usted ore, dile, Señor, tú sabes. Y comience entonces a desahogarse con sus oraciones, con su súplica, lo que Dios sabe. Y con esas oraciones entonces muestre que usted depende y confía únicamente en Él para suplir esas necesidades. Amén. Dios, tú sabes esto, tú sabes mi lucha, tú sabes mi debilidad, tú sabes mi tentación, tú sabes mi necesidad, tú sabes. Y Dios está consciente de eso. Me encanta porque ese atributo es algo que nosotros podemos, en el cual nosotros podemos descansar diariamente. Cuando la duda nos ataque, Dios sabe. Cuando nosotros creemos que esto es una sorpresa para Dios, Dios sabe, Dios lo sabía. Y una de las cosas que me encanta es que también Dios sabe que somos polvo. Ajá. Y ahí mismo lo podemos leer, o sea, Dios sabe que nosotros somos incapaces de darle gloria, somos incapaces en nuestras fuerzas de vivir una vida perfecta. Dios sabe que nosotros no podemos agradarle completamente y por eso Él ha provisto a Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos con este cúmulo de culpabilidad al final del día y nosotros nos sentimos miserables porque realmente como venimos delante de Dios y no podemos ahora pretender como que el pecado que cometimos no sucedió. Podemos venir al Señor en arrepentimiento sabiendo que Dios conoce todo y al mismo tiempo ha decidido mirarnos a través de la justicia perfecta de Así Jesucristo. Y eso realmente es liberador, porque si fuera solamente que Dios sabe para nuestra condenación y para nuestro juicio, fuera aterrador. Pero Él sabe que nosotros solamente podemos presentarnos en la santidad y en la perfección de Cristo, y así Él lo ha decidido para que entonces nosotros podamos venir al que todo lo sabe, El que todo lo puede, del único que es perfecto y de quien Él sabe que obedeció perfectamente en nuestro lugar. Entonces, una invitación a nosotros, ver en cuáles áreas o en qué momentos de nuestra vida nosotros actuamos como si Dios no supiera. Y examine eso diariamente. Cada momento nosotros tenemos la oportunidad de ser edificados ante la verdad de lo que Dios ha dicho de sí mismo, que Él es omnisciente. Y en esta relación, en esta cercanía, en esta inmanencia de Dios, Él está cercano, Él no está lejos. Yo quiero también, Betsy, que nosotros pensemos la manera tan práctica como esto se traduce. Viviendo una vida recta, viviendo una vida de transparencia, viviendo una vida delante del Señor. La Biblia dice que Dios sabe que nosotros no sabemos ni orar. Vengamos confiadamente al trono de la gracia. Y yo creo que eso también cuando somos conocidos por Dios, cuando nosotros sabemos que Dios todo lo sabe, no solamente de nosotros, sino de absolutamente todo. Hay una libertad porque nuestra identidad está en el Evangelio y entonces deseamos ser conocidos por los demás. Amén. A pesar de nuestro pecado, y eso nos cuida. Sí. Como hablamos de las personas que caen y porque tuvieron un pecado oculto, patrones de pecado por años. Probablemente esas personas no solamente estaban burlando a Dios, sino que no estaban permitiendo que las personas que estaban alrededor de ellos vieran su realidad a la luz de su debilidad, de su pecado, y caminaran, o sea, junto con ellos, porque cuando nosotros somos conocidos por Dios y sabemos que Dios todo lo sabe, entendemos que nuestra identidad está en el Evangelio, también deseamos ser conocidos por otros. Amén, así es. Bueno, la conversación continuará en otros episodios donde seguiremos
viendo estos atributos que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y cómo esto es una invitación para transformar nuestra manera como vivimos, nos relacionamos con Él y con otros. Así que hasta el próximo episodio. Bye bye. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.